Ok, empiezo. Buenas tardes con todos, gracias a los que se van conectando. Creo que ya tenemos algunos conectados. Bueno, yo soy Mariana Montalvo y hoy tengo el enorme agrado de presentar el portafolio de Franz Krajnik. Es un honor para mí, de verdad, gracias por haberme llamado. Hablando en primera persona, creo que yo conozco el trabajo de Franz a partir de la publicación de su libro, y creo, sin temor a equivocarme, que es el trabajo quizá más conocido, ¿no? Entonces esta considero que es una tremenda oportunidad para acercarnos a su trabajo in extenso. Les voy a leer un poquito, antes de darle el micro a Franz, les voy a leer un poquito de su bio. Él es un fotógrafo documental, magíster en antropología visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es autor de Uchurajay, editado en el 2018, y Casa de Todos, un libro recientemente editado el año pasado, en el 2020. Él es ganador del premio Luce 2018 y Eugene Curret en el 2013. Trabajó como fotoperiodista y editor gráfico en diversos medios de comunicación y actualmente es docente de la carrera de Comunicación y Fotografía de la UPC. También es miembro del Observatorio de Cultura Fotográfica en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y editor de la revista FOT, que es una revista peruana de fotografía e investigación visual. ¿Cómo estás, Franz? Adelante, te dejo el micro, ya espero haberte presentado correctamente, te dejo el micro para que puedas contarnos un poco de tu trayectoria, un poco, ¿no? De los orígenes y un poco hacia dónde van viendo, Franz, Krajnik, su trabajo. Muchas gracias, Mariana. En primer lugar, saludar a Lum y a las personas que están aquí conectadas. Para mí es realmente un honor estar en esta presentación de portafolio, poder compartir mi trabajo y mis imágenes con ustedes. Y al mismo tiempo también, cuando me llamaron y me pidieron hacer esta presentación de portafolios, empecé a organizar mis imágenes y me percaté de que yo estudié fotografía en el 2020, perdón, en el año 2000, y en el 2001 ya empecé a viajar, a producir algunas cosas. Entonces básicamente es un portafolio que resume 20 años de trabajo, ¿no? Eso para mí fue una sorpresa, porque no, como estos años pandémicos medio que no los contamos, entonces no me había percatado de eso, y fue muy bonito regresar al archivo, empezar a mirar fotos, también darme cuenta que hay fotos de mi archivo que ya no las tengo, porque comencé como los fotógrafos de mi generación en película, ¿no? Y a estas alturas de mi carrera he regresado nuevamente a la película, en el laboratorio, ¿no? Entonces, lo que quiero presentarles ahora básicamente es una especie de pequeño viaje en el tiempo por algunas imágenes que marcaron un poquito, o que marcan un poquito una línea, una trayectoria de trabajo, enfocado sobre todo en proyectos que tienen que ver con la memoria, con esta dicotomía entre la vida y la muerte, a partir de lo visual, ¿no? Y sobre todo partiendo desde el ensayo fotográfico documental. Entonces, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla en este momento. Un segundo. Tengo que tener abierto la presentación. Un segundo. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿no?, lo que voy a hacer es este recorrido, enfocándome sobre todo en dos proyectos, que es Uchurajay, que es un proyecto que entre el 2012 y 2017, ¿no?, estuve como muy activamente viajando y fotografiando, y en 2018 lo presenté justo aquí en el LUM también, ya en el formato de libro fotográfico. Y el segundo proyecto en el que me voy a explayar un poquito más también se llama La memoria del alma, que tiene que ver con la memoria, pero desde un punto de vista mucho más personal, ¿sí?
Entonces, vamos a ir a los trabajos iniciales, ¿no? Como les comentaba, es que con la excusa de esta presentación que he ido un poquito entrando nuevamente en mis archivos y encontrando algunas imágenes de estos trabajos iniciales, ¿no? Como yo les comentaba, yo estudié fotografía en el 2020, luego estudié ciencias de la comunicación entre el 2012 y 2018, y en el 2009 yo entré a la maestría de antropología visual en la Universidad Católica. De modo que estos estudios, ¿no?, me han ido acompañando en mis procesos, en mis proyectos fotográficos, de modo que con cada uno he ido descubriendo algo más, sobre todo ligado al tema social. Estas primeras fotos que vemos aquí, Caminito de la Sequía en 2001 y Pampa en 2002, son fotografías que responden un poco a una exploración visual, ¿no? La exploración que cualquier fotógrafo hace al inicio de su carrera, contrastes, luces, geometrías, ¿no? Diferentes cosas que eh, quizá no tienen mucho que ver todavía con temas de memoria, pero sí influyen luego, sobre todo en temas visuales, en la plástica de la imagen que yo recojo en proyectos posteriores, ¿no? Entonces, esta básicamente es una exploración de la fotografía, de lo que la fotografía significa para mí, ¿no? A partir sobre todo al principio de paisajes, ¿no? Que estuvo muy ligado al Estamos viaje. hablando de película, ¿verdad? Sí, Esta estamos parte. hablando, por supuesto, estamos hablando de película de 35 milímetros. Cuando yo empecé con la fotografía, no tenía idea, creo que los fotógrafos de esa época no teníamos idea de lo que No. se nos iba a venir después, pero Ujú. al menos en mi generación muy rápidamente cambiamos a digital, ¿no? Yo estudié fotografía en el año 2000 y en el año 2003 a 2004, ¿no?, ya todo se volcó a lo digital, tuvimos que cambiar la herramienta, ¿no?, y Claro. empezar a también aprender otros procesos digitales, ¿no? ¿Paralelamente Entonces, estabas trabajando en algún medio o todavía no trabajabas no, más? no. Lo que hacía en ese momento era lo que hacemos todos los fotógrafos cuando iniciamos, ¿no? Tratar de fotografiar en bodas, en bautizos, o salir a la calle a caminar y fotografiar, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente eso era, ¿no? Luego cuando entré en 2002 a estudiar ciencias de la comunicación, me convertí en el fotógrafo de la universidad, ¿no? Porque básicamente eh, lo que hacía cada vez que me dejaba un trabajo, por ejemplo, escribir una crónica, yo presentaba mi crónica y presentaba las fotos de la crónica, y todo lo vinculaba con fotografías, ¿no? Entonces, es ahí justamente cuando estudio ciencias de la comunicación que me voy un poco más al lado del periodismo, ¿no? Todavía no trabajando en ningún medio de comunicación, sino solamente como una pequeña aspiración personal, ¿no? Y es ahí donde eh, voy a diferentes eventos de donde puedo lograr fotografías periodísticas, como esta imagen, ¿no?, de Raida Cóndor y los familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos en una protesta en 2004. Entonces, por ejemplo, esta foto, si mal no recuerdo, la logré cuando estaba en el micro yéndome a estudiar a la universidad, y de pronto había tráfico porque había una protesta y decidí no ir, ¿no?, tirarme la pera de la universidad para bajarme con mi cámara a tomar fotos de él, ¿no? Entonces, básicamente, así empecé a hacer un portafolios de, de marchas, ¿no?, de marchas, de manifestaciones, y a la par empecé a buscar otras maneras de explorar que no tuvieran que ver con el fotoperiodismo, ¿no? Hice este primer proyecto que se llama The Passengers en 2005, que básicamente ese proyecto es una primera entrada a un espacio social, en este caso un espacio subterráneo que tiene que ver con la cultura gótica, con los góticos, con los que escuchan New Wave, ¿no? Entonces empecé a ir a las discotecas, a los huecos, a los bares de estos grupos, y me gustó mucho la música, empecé a hacer amigos, empecé a fotografiar, todo era por supuesto de noche, así que empecé a experimentar muchísimo con la luz, con el Ujú. color también, porque no había estado tomando mucho a color anteriormente.
y también en 2006 hice un proyecto de desnudos que tiene que ver con lo mismo, con la experimentación de la forma, de la luz, del color y del movimiento, ¿no? Pero dentro de mí había un fotoperiodista encerrado, ¿no? Yo lo que quería realmente era entrar a un medio de comunicación. Yo recuerdo que en esa época coleccionaba Perú 21, que cuando crearon Perú 21 jalaron a los mejores fotógrafos de los distintos medios. Así que era como un lujo ver cada edición de Perú 21, y yo coleccionaba, miraba, ¿no? Y decía, algún día voy a entrar, ¿no? Algún día quiero entrar a algún medio de comunicación, ¿no? Empecé por, perdón, empecé por vincularme con el fotoperiodismo a partir del Diario Expreso. Entré al Diario Expreso, luego estuve en el Diario Correo. En el Diario Expreso estuve un año y medio. En el Diario Correo estuve medio año, fue muy rápido. Y luego entré al Diario La República. Ahí sí estuve 6 años, y luego estuve un año más, 2 años más en el Diario Comercio. Así que ahí pasaron como 10 años sin darme cuenta, en los que había estado involucrado en la fotografía desde el fotoperiodismo, ¿no? Entonces, obviamente no puedo mostrar todo porque es muchísimo, pero sí hay algunas cosas que sí me siguieron desde esa primera foto del 2004 en que sale Raida Cóndor, ¿no? Que son los temas que he ido fotografiando durante muchos años, ¿no? Como por ejemplo, ya desde el lado del fotoperiodismo, la cobertura de eventos y la cobertura de hechos noticiosos, ¿no? Como estos de acá, como el juicio de Alberto Fujimori y las declaraciones de Vladimir Montesinos, ¿no? Entonces, ya empecé a trabajar el tema desde una línea a lo largo de los años, aunque no todavía como ensayo, sino desde la fotonoticia, que se le llama dentro del periodismo, ¿no? Eh, Claro, de hecho la naturaleza del trabajo de fotoperiodista del diario, te dan las comisiones y no es que necesariamente tú escojas es lo que quieres Exactamente. hacer, ¿no? Pero se trata de Exactamente. resolver, yo creo que ahí es donde Ujú. sí es notable el Sí, manejo, ¿no? sí, ahí por ejemplo, más allá del tema de las protestas o el tema de los juicios de Fujimori, Ujú. me vinculé con temas sociales, ¿no? Por ejemplo, esta protesta del SUTEP en 2007, ¿no? Que ha sido tan recordada ahora en estas elecciones, ¿no? Por supuesto, yo en esta época estaba todavía en el Diario Expreso, y por supuesto esta foto no me la publicaron nunca, ¿no? Entonces, yo tenía consciente de que habían algunas fotos que no me las iban a publicar por la línea del diario, por el ángulo editorial, pero no me importaba. En realidad, yo lo que quería hacer era hacer fotos con las que yo me sintiera satisfecho, con las que yo sintiera que había hecho un buen trabajo periodístico, ¿no? Entonces, básicamente en estos momentos voy a un montón de marchas y manifestaciones, tanto dentro de la capital como fuera, ¿no? Esta es una, ya para el Diario de la República, esta sí la publicaron en la República, toma de carretera en Pisco en 2008, ¿no? Esto es a un año del terremoto. Yo fui también a cubrir el terremoto, pero pongo esta imagen porque tiene que ver con ese interés de fotografiar este clamor popular, este reclamo, ¿no? Eh, Esta es la marcha de la Confederación Nacional de Mujeres en 2009, todavía estaba también el Día de la República, y con este trío de imágenes sobre marchas, lo que quiero mostrar es un poco cómo, pensado ya a la larga, ¿no? Con los ojos actuales, eh, es que veo mi trabajo de esa época con un claro interés por el ser humano, por el gesto de las personas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están reclamando? No solamente la foto panorámica de la marcha y la cantidad de gente, sino sobre todo esta identificación muy, muy personal, muy íntima con los personajes, ¿no? Es ahí, con esa idea, que entro al ensayo fotográfico documental, ¿no? El fotoperiodismo, de hecho, es una parte muy importante en mi vida, pero yo en algún punto decido no hacer más fotoperiodismo, incluso renuncié al diario El Comercio y me fui
bueno, a la UPC a dictar clases, pero además de eso, a concentrarme en mis diferentes proyectos que tenían que ver con ideas mucho más personales. Esto es el ensayo fotográfico, ¿no? El ensayo, la palabra ensayo viene justamente de una mirada muy personal. Entonces, comienzo a documentar algunas cosas. Estas dos imágenes son como los inicios de estas ideas personales, que nacen de comisiones periodísticas, pero no tienen nada que ver con la comisión. Por ejemplo, la foto Memorias de 2009, la que está en la mano izquierda, la hice en una comisión del diario en un asilo, me parece que es Canevaro, donde la ministra de Salud de aquella época, del gobierno de Alan García, fue por algún evento, que ya no recuerdo ni cuál. Entonces yo fui a cubrir la presencia de la ministra con los ancianitos, le hicieron una fiesta, le cantaron, muy bonito, pero esa era la foto para el diario, ¿no? Para la foto, claro. Claro, y luego a mí lo que me interesaba era explorar otras maneras de contar, y lo que estaba mirando ahí era esa soledad, ¿no? De esta ancianita que está ahí, era un día de visitas y nadie había ido a visitarla, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y empecé más bien a documentar, ¿no? Igual que la foto de la derecha, Ilusiones 2011, es una foto en el centro de Lima, en Pironica, cuando se convirtió antes de que se convierta en peatonal, eh, se hizo como los domingos, hacían como una especie no sé, se llamaba Lima Camina, ¿no? Habían De presentaciones, circuito, sí. de circuito peatonal, muy bonito, muy interesante, pero claro, cubriendo esa comisión para el diario, encontré esta escena, ¿no? Que me gustó mucho más y que de alguna manera, claro, obviamente no está publicada en un medio, sino que alude más bien a las ilusiones de una niña que va a ir a un matrimonio. O sea, lo que me llamó la atención fue el auto, el carro. Y es ahí con esto que comienzo a hacer ya proyectos seriados, ¿no? Proyectos de varias fotos, 12, 15 o 20 imágenes sobre un mismo proyecto, ¿no? Comienzo con este en 2009 que se llama Chabuca, que es en la Alameda de Chabuca Granda, ¿no? Me gustaba mucho, como todo fotoperiodista, la calle, ¿no? Entonces empecé a buscar ciertas cosas que me llamaran la atención. Este proyecto lo trabajé durante 3 meses, todos los fines de semana iba a la Alameda de Chabuca a buscar cosas, a buscar fotos, a buscar historias, ¿no? Por ejemplo, no le he puesto el nombre, pero la foto de la derecha de esta mujer que está bailando, ¿no? Ella se llama Iveni la leoparda, ¿no? Entonces ella entra así como en una especie de confrontación con la tigresa del oriente y me decía que ella era mejor, ¿no? O sea, todo un rollo muy interesante de los personajes, ¿no? De quiénes son. Entonces, esto fue lo que me interesó mucho. En ese año, en 2010, viajo a Cuba, a La Habana, para estudiar un taller de fotoperiodismo, de fotografía documental, perdón, que duró unas 3 semanas. El taller fue espectacular, porque, ¿no? O sea, los maestros tenían 2 maestrías, 3 doctorados, era alucinante. Wow, Pero qué lujo. pero más allá de eso, lo que me interesó fue documentar La Habana, documentar esta parte social, ¿no? Entonces, este es un trabajo bastante corto, pero bastante intenso también, ¿no? De salir días, noches, madrugadas a caminar por La Habana y a buscar imágenes que pudieran hacer referencia a cómo es el país, ¿no? Eh, Esto lo expusimos con José Vidal y Milko Torres, porque fuimos los tres, y otros fotógrafos peruanos también, a este taller. Lo expusimos con José y con Milko en 2011, en la Miro Quesada, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Jorge Villacorta fue el curador de la exposición, y cuando hubo una conferencia de prensa, Jorge Villacorta dijo, esto es el documental como arte. Yo hasta ese momento, 2010, nunca, o 2011, nunca me había puesto a pensar en que si mi trabajo podría tener alguna conexión con el lado artístico. Yo me sentía fotoperiodista entrando al lado documental, ¿no? Eh, pero esa frase me marcó mucho y fue también algo que llevó a mi trabajo a experimentar otro tipo de
propuestas, ¿no? Claro, y que es la gran discusión siempre, ¿no? De que si el comunicador o si el fotógrafo documental es artista, si la foto es arte, si no es arte, o sea, es una discusión que tiene larga data y es, claro, y una mente brillante como la de Jorge puede ser que te diga, mira, esto es, ¿no? Este es lo que está clarísimo es que son las personas siempre las que te han interesado desde el inicio, casi de tu trabajo, ¿no? Sí, por ejemplo, este de acá, Casa de las Columnas, que lo hice en 2 años, 2010 y 2011. Yo aquí ya había entrado a la maestría de antropología visual, así que esta era, es más, fue mi primer proyecto de tesis, que luego lo tuve que cambiar, pero el proyecto me gustó mucho porque hablaba de la casa, la casa de las columnas de este espacio patrimonial, convertido en un espacio habitado, ¿no? No lo querían refaccionar y hacer un museo y ellos estaban en contra, porque decían, ¿no? Que eso era patrimonio vivo. Entonces dije, ya, si es patrimonio vivo, ¿quiénes son los vivos? ¿Quién es la gente que está ahí? ¿Quiénes son las personas que habitan ese patrimonio, ¿no? Y lo hice con la idea de que básicamente este espacio que carga la memoria de cierta parte de la ciudad tiene otras dinámicas a partir de la vida cotidiana al interior actual, ¿no? Eh, Después de esto es que entro, aquí voy a explicarlo un poquito mejor, a hacer el proyecto Uchurajay. Este proyecto sí tiene que ver, de hecho, con la memoria y con la violencia política del país, ¿no? Pero también con el proceso de reconciliación. Yo no soy un fotógrafo que estuvo en la época de la violencia, de modo que, no sé, Peralens, Alejandro Balaguer y muchísimos otros, ¿no? Medrano, etcétera. Ellos han estado y son testigos y han podido fotografiar eso. Pero la palabra que a mí me funcionó muchísimo es ensayo, ¿no? Porque el ensayo es esta exploración muy personal, ¿no? Puede ser hasta visceral de lo que ocurre, de lo que ves, ¿no? Entonces, empecé a informarme mucho, a leer el informe de la comisión, a leer diversos otros informes sobre el tema, y a partir de eso entendí que este proyecto requería ir al lugar y conversar con la gente, ¿no? Entonces, este proyecto lo publiqué en el 2018 en un libro, tanto en un libro como una exposición fotográfica, ¿no? El libro fue justamente, la presentación fue aquí en el LUM y la exposición fue en la Miro Quesada. Eh, Entendí que yo tenía que ir a hacer esto, a hablar con la gente, ¿no? Incluso sin cámara, y poder traer testimonios, poder entender su dolor, su pérdida, porque es importante entender de que cuando hablamos de Churajay, al toque decimos, los 8 periodistas que murieron, pero sí, ¿no? Que fueron asesinados por los pobladores, sí, pero también hay 135 campesinos que posteriormente a la matanza de los periodistas fueron asesinados por Sendero Luminoso y también por las Fuerzas Armadas, pero sobre todo por Sendero. Entonces, me interesó muchísimo esta historia, ¿no? Cómo ellos podían haber superado ese dolor, esa pérdida de sus propias personas, porque el pueblo tenía 470 habitantes, según el censo de 1980. Entonces, 135 personas menos es casi un tercio de la población, es arrasar con un pueblo entero. El pueblo estuvo deshabitado durante 10 años y en el 93 regresan a reconstruir su vida. Entonces me interesó mucho esto, conversé con ellos y entendí algo que trato de colocarlo con esta imagen, que se ha convertido de alguna manera en imagen símbolo de este proyecto, ¿no? Que es la foto de la novia. Se llama Janet Figueroa. Janet está bailando en el momento de su matrimonio evangélico, donde celebran, bailan un guayno después de la celebración, y yo estoy en ese momento fotografiándola a ella, pero también fotografiando la conexión entre los tiempos, ¿no? Eh, Ella está con un rostro como en trance, ¿no? Está bailando
¿no? Se supone alegre por su matrimonio, el matrimonio es un compromiso futuro, ¿no? Tú prometes ciertas cosas, pero también está atada a algo, a un pasado. Entonces, ese presente y ese pasado, ¿no? Para mí fue muy importante dentro de este proyecto. Yo empecé a leer muchísimo sobre la cosmovisión andina en ese momento y encontré que el tiempo para el mundo andino es diferente al del mundo occidental, ¿no? Si yo ahorita les digo, ¿no? ¿Dónde está tu futuro? ¿No? Tú dices, bueno, mi futuro está hacia adelante y mi pasado está hacia atrás, ya lo pasé, ya lo pisé, ¿no? Ya me olvidé de mi ex, algo así, ¿no? Entonces, para el mundo andino no funciona de esa manera, ¿no? Según la tradición andina, según la cosmovisión, el tiempo es circular, de modo que el pasado puede estar al frente. Y eso me llamó mucho la atención porque sentí que los pobladores de Churajay vivían con el pasado al frente, valga decir, con la muerte, con el asesinato al frente, ¿no? Y tenían que resolverlo de alguna manera, y justamente ese énfasis de tenerlo al frente fue el que dio origen a una efusividad por crear situaciones hacia la vida. Entonces ahí fue que me di cuenta que mi proyecto tenía dos partes, ¿no? Una primera parte que era no es el título, pero sí lo he puesto aquí de alguna manera como para englobar esa primera parte, que es una poética sobre la muerte, ¿no? Que habla sobre el dolor, sobre la violencia, sobre la muerte, visto desde la memoria, ¿no? A partir de imágenes que son reflejos o que tienen unas texturas eh, como muy agresivas, eh, o que tienen que ver con la muerte de algo, ¿no? Sí, Estas ahí te fotos, hago una pregunta, permíteme hacerte una pregunta. sí. ¿Cuántas veces tienes que viajar para luego poder extender y hacer una narrativa, mirar y editar esta separación que has hecho entre la vida y la muerte? El proyecto yo lo comienzo en 2012 y lo acabo en 2017. Son 5 años y en esos Mm, 5 años hice 8 viajes. No sé exactamente en qué número de año es que yo divido ujú, esto de la vida y la muerte, pero sí me voy dando cuenta a partir de las entrevistas, a partir de las conversaciones, a partir de los testimonios de ellos, ¿no? Entonces, y a partir de la lectura también. ujú. Entonces, más o menos a mitad del proyecto, es que yo comienzo a construir, a separar. Yo siempre imprimo mis fotos, ¿no? Cuando en estos proyectos largos y los proyectos de la Casa de las Columnas y de Cuba y de otras cosas que he estado mostrando, imprimo mis fotos así chiquitas en 10 por 15, que es tamaño jumbo, las pongo en una pizarra de metal con unos imanes y ahí las voy reflexionando, las voy mirando, les voy dando vueltas, ¿no? Y ahí fue donde empecé a dividir, ¿no? Las fotos de la vida y las fotos de la Ujú. muerte, ¿no? Y claro, dentro de la vida y de la muerte hay subcapítulos también, ¿no? Que hablan ya de cosas más específicas, pero básicamente la gran división son estas, ¿no? Eh, Encontrarte con un cráneo humano en el cementerio de Uturajay, para mí esto fue muy fuerte, ¿no? Esto es la muerte vista de frente. Yo tuve como dos cosas que me impresionaron muchísimo respecto a la muerte en Uchurajay. La primera es esta, que se llama el Almacunápac, que es un cántico hacia la muerte, que lo cantan en Ujú, los funerales. ujú, Entonces, lo escuché en un funeral, ¿no? Lo grabé, busqué la traducción y cuando encontré la traducción me pareció una cosa espectacular. El cántico, o la letra del cántico, no lo canta el familiar, sino lo canta el muerto. Y el muerto le dice a su familiar, por favor no me olvides, acuérdate de mí, ¿no? Porque en el mundo andino hay esa creencia de que cuando una persona fallece, son 3 años en los que tiene que el familiar acompañar al muerto para que pase bien al otro mundo, ¿no? ujú. Entonces, todo esto yo tuve que buscar, que leer, ¿no? Para poder entender esto y poder proponer fotografías que hablen de este paso, de este acompañamiento, ¿no? Y lo otro que me impresionó muchísimo fue la pregunta que yo me hice, ya, ok,
¿dónde están los 135 campesinos que fallecieron en Uchurajal, ¿no? Como no fue una sola matanza, sino fueron varias, así como de 20 en 20, más o menos, ¿no? Eso está en el informe de la comisión. Pudieron, luego de estos asesinatos, pudieron enterrar a los familiares en los cementerios. De modo que las tumbas, ¿no?, son la única forma ahorita de decir este es, o este, o esta persona fue, ¿no?, un poblador de Uchurajay. Entonces, yo sabía eso desde el primero o segundo viaje, pero no me atreví a hacerlo hasta quizá el quinto o sexto viaje, porque sabía que tenía que pararme físicamente sobre las tumbas, sobre cada una de las tumbas a fotografiar, porque ya tenía la idea de hacer esta serie, ¿no? Donde, si puedes ver las primeras, la primera línea son cabezas, la segunda son como los troncos, y la tercera son los pies de las tumbas, y cada una de ellas son diferentes, ¿no? Entonces, esto responde un poco a esa pregunta, ¿dónde están los 135? Y esto, de hecho, va ligado a los nombres, ¿no? A quiénes son las personas, ¿no? La segunda parte es mucho más hacia la vida, ¿no? Entonces, no que sean partes diferentes, sino que están conectadas porque justamente el dolor de la muerte, la memoria, ¿no?, la violencia, dan paso a una efusividad por la vida, a remarcar la vida en Uchurajay. Como por ejemplo en esta foto, donde la comunidad recibe una donación de árboles de pinos para ser plantados en Uchurajay para conmemorar el aniversario del retorno. Entonces, esto me parece espectacular porque llenan de vida el espacio físicamente, ¿no? Estos son los jinetes que dan inicio a los carnavales, ¿no? Que también durante la época del terrorismo no se celebraban carnavales, ¿no? Estos son los invitados al matrimonio, por ejemplo, hombres y mujeres que están conversando, riendo, esta cuestión de comunidad, ¿no? Pude entrar a espacios muy íntimos y privados de ellos, porque a lo largo de 5 años, ¿no?, hice lazos muy fuertes con los que hasta ahora mantengo, ¿no? Y Claro, finalmente, no hay manera de entrar a una comunidad ni a un grupo si uno no está eh, permanentemente en contacto y acercándose con el respeto que veo en tus fotos, además, ¿no? claro, No es ganarte la confianza, pero es realmente entrar a un nivel de respeto en el que no les moleste que tú estés haciendo fotos, ¿no? claro. Sí, no sé si es que no les moleste, claro, siempre van a saber de que estoy ahí haciendo fotos, ¿no? Pero a, a mí no me nacía el como estar ahí, ¿no?, 30 horas hasta que se olviden de mí, ¿no? Aprovechar más bien que, que mi presencia podría generar diferentes otras cosas, ¿no? Hice una exposición fotográfica ahí en la plaza de Uchurajay, fui, entrevisté con las fotos a los pobladores, un proyecto bastante rico, bastante grande, que me dejó muchas enseñanzas también, ¿no? Termino esta parte con esta última foto de Uchurajay en la que está en esta ronda de penales. Este es el evento principal del aniversario del retorno, ¿no? Ellos marcan el aniversario del retorno como su aniversario, como un momento fundacional, ¿no? Y lo importante no es el fútbol, no es si metió gol o no metió gol, lo importante es la reunión de toda la población, ¿no? En este lugar que había sido abandonado, había sido dejado, había sido olvidado, ¿no? Ahora es un espacio de reunión, ¿no? Entonces, esa fue una lección para mí de vida, ¿no? Paralelamente a este proyecto, un poco en medio de este proyecto, comienzo otro que tiene que ver con memoria, pero no tanto de la violencia política del país, ¿no? Es más, ni siquiera tiene que ver demasiado con el Perú, sino que comienzo a buscar el tema de memoria en mis propias raíces, ¿no? Este es un ensayo sobre la migración, la memoria y la identidad personal luego de la posguerra, ¿no?, de la Segunda Guerra. Lo comienzo en 2014, 2015, y lo he dejado en puntos seguidos porque es un proyecto que me va a durar seguramente muchísimos años más.
tiene que ver con esta historia, con la historia de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos son de la frontera entre Italia y Eslovenia. Mi abuela vivió en Trivil Superiore, en Italia, y mi abuelo en Bolchanski Rupi, en Eslovenia. Mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra y cuando regresó, conoció a mi abuela, se casaron y, como muchos, se vinieron a América. Se vinieron al Perú, ¿no? Se tomaron el barco para Argentina, conocieron unos amigos allá que los convencieron para venir al Perú y así terminaron aquí. De modo que hay una generación, ¿no? De Krajnik que comienza aquí en el Perú con mis abuelos. Lo mismo hicieron algunos de sus hermanos. Mi abuelo fue el cuarto de 16 hermanos. Algunos se fueron a Canadá, otros a Australia, otros se quedaron en Eslovenia, alguno también se fue a Estados Unidos. Entonces la familia está como, ¿no?, desperdigada un poco por el mundo. Y mi abuelo falleció hace ya cerca de 60 años, debe ser. Eh, y mi abuela sufre Alzheimer, tiene 99 años ahorita. De modo que gran parte de la memoria familiar se perdió sobre ese espacio, sobre ese lugar, sobre la familia entre Italia y Eslovenia, ¿no? Entonces, este vacío de memoria es el que a mí me impulsa a viajar y a conocer esta historia, las diferentes historias familiares, ¿no?, que seguramente todos tenemos también, ¿no? Cuando llego por primera vez a Eslovenia a conocer a algunos de los familiares, me regalan esta imagen, esta foto de la izquierda, que son mis bisabuelos. Es Stefan Krajnik y María Chichigoy en Bolchanski Ruti, en Eslovenia, ¿no? Pero siempre hay un tema de que si no, con mi papá, ¿no?, si es que la familia es de Eslovenia, de Italia, parte que sí, parte que no. Entonces comienzo a buscar algunas, ¿no?, este árbol genealógico, y me encuentro con algo que me sorprende mucho, ¿no? Yo soy el último de la fila, ¿no?, Franz Krajnik, que nací en el año 81. En 81. Arriba, claro, arriba está mi papá, que nació en el 51. Arriba de él está mi abuelo, que se llamaba Franz. La C en Eslovenia se pronuncia como Z, ¿no?, que nació en 2011. Arriba mi bisabuelo Stefan y mi tatarabuelo Franz. Entonces hay Franz, Stefan, Franz, Franco, Franz. De modo que era lógico, creo que, no sé si tanto para mí, creo que más para ellos, para los familiares en Eslovenia, que algún día iba a llegar un tipo llamado Franz preguntando por sus raíces, ¿no? Hasta que finalmente pasó, ¿no? Hice las coordinaciones, pude ir un par de veces, ¿no?, a conocerlos. Este es el tren que me lleva de Italia a Eslovenia, ¿no? Cuando llego, lo primero que encuentro es que mis primos estaban haciendo en su departamento algo que se llama cámara oscura, ¿no?, que tapas todas las ventanas con un huequito, y eso, yo dije, eso yo lo hago con mis alumnos, dije, qué monstruo, ¿no? Y era algo tan fotográfico, que los principios de la fotografía, ¿no?, que me pareció muy interesante fotografiarlo, y a la vez también como una especie de metáfora de lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Era como algo al revés, no entendía absolutamente nada, el esloveno es súper complicado, ¿no? Entonces, en muchos momentos me sentí muy frustrado con el proyecto porque no entendía lo que estaba hablando, ni los testimonios, ¿no? Pero también entendí de que, y eso lo voy a decir después también, o sea, entendí que el proyecto no se trata de hallar respuestas, se trata de la búsqueda misma, ¿no? Entonces, perdón. Por ejemplo, esto, ¿no?, la búsqueda de los hermanos de mi abuelo. Aquí están los cuatro: Stanko, Ivanka, Marta y Tonche. Son los cuatro hermanos que quedan vivos en Eslovenia. Hay algunos otros en Canadá y en Australia que algún día tendré que ir a conocer, ¿no? Pero por eso digo que este proyecto todavía me va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Esto es en Italia, ¿no?, en Trivil Superiore, el pueblo. Esta foto de la derecha es del pueblo de mi abuela, donde nació mi abuela. Entonces, son pueblitos muy pequeños, de 20 casas, ¿no?, muy chiquititos, dedicados a la agricultura. Y el de la izquierda es Pepo, que es el hermano de mi abuela. Entonces, para mí fue increíble encontrarme con esto y encontrarme con sus propias memorias, con sus propios monumentos, ¿no? Este es un monumento que está ahí en el pueblo de mi abuela, en Udine, en Italia.
¿no? Como una memoria, un memorial para Los soldados. los soldados caídos en la guerra, ¿no? Ujú, Y yo tengo la suerte de que mi abuelo, bueno, a pesar de que no lo conocí, de que falleció hace muchísimo tiempo, de que no cayó en la guerra tampoco, ¿no? ujú. Pero sí fue muy interesante el poder entrar a esos espacios, ¿no? Por ejemplo, el de la izquierda es Chiguín, en Eslovenia, y el de la derecha es la casa de una de las abuelas perdón, una de las hermanas de mi abuelo, que me dijo, me recibió como su nieto, y me dijo, yo soy tu nona, ¿no? En italiano. Wow. Entonces, para mí eso fue alucinante, y por eso es que puedo tener esta foto de sus propios recuerdos, y le pedí que me explicara, ¿no? De qué trata cada uno de sus, porque son como recuerditos, cositas que tienen que ver con sus propias memorias, ¿no? Por supuesto, algunas cosas entendí y otras no. Pero era todo este paseo constante entre la República Italiana y la República Eslovenia, ¿no? Y por eso fotografío estos sitios, porque para mí es justamente esto, o sea, Ujú, hay familia en Eslovenia, hay familia en Italia, ¿no? Empecé a fotografiar los álbumes, los álbumes familiares, ¿no? Y el archivo que tienen, y encontré cosas que a mí me dejaron así, como muy sorprendido. En la época en que había fallecido mi abuelo y mi abuela de alguna manera se hizo cargo de esta conexión con ujú. la familia allá, se carteaban en esloveno, ¿no? Se mandaban postales, ¿no? Entonces, esas las he encontrado más allá que acá, pero sí he encontrado postales en esloveno escritas por mi abuela, ¿no? Incluso hay una foto que no tengo, eh, que una de las hermanas de mi abuelo siempre le mandaba postales con imágenes de flores, porque le gustan mucho las flores, etc. Y como cuando yo fui, ella ya estaba muy ancianita, no podía escribir, o no tenía alguna postal en la mano, tenía una foto de sus flores, ¿no? Y me la regaló y me dijo, llévasela a tu abuela, ¿no? Entonces, eso me Wow, pareció alucinante. Una foto de claro. unas flores, ¿no? Como una deferencia. Entonces, como comentaba, entré al archivo, ¿no? A conocer un poco quiénes son ellos, porque eran muchísimas personas, ¿no? Que muchas no las tengo todas en la mente, ¿no? Pero traté no de hacer un árbol genealógico ordenado, sino más bien alguna cuestión que tuviera que ver con esta reconstrucción de la memoria que se da de poquitos, ¿no? No tanto reconstrucción, sino reinterpretación de la memoria, ¿no? Además, sin ningún orden, o sea, llegas en un tiempo y es recoger todo aquello que sientes que te pertenece y que de hecho te Ujú. pertenece, ¿no? Entonces, claro, habría que ir y ordenar y volver a leer y tratar de entender, pero está tan cerca, o sea, es más difícil si es que es tu propia historia, ¿no? Sí, claro. Estas últimas fotos son de un pequeño pueblito en Italia llamado Drenka. Bueno, Drenka o Drenkia en italiano, de donde es originalmente mi familia, ¿no? Entonces, cuando mi papá me decía, sí, ¿no? Nosotros descendemos italianos, ok, y nuestro apellido se pronuncia, no es Krajnik con J, o sea, se escribe con J, pero me decía, la J se pronuncia como I, Krajnik. ¿Y por qué? ¿No? Y había un vacío de información ahí, solo sabíamos que era así, ¿no? Entonces, yo no sé si se logra ver, pero en la foto de la derecha, ¿no? Hay una tumba que dice Krajnik, que es exactamente como se escribía mi apellido originalmente. Cuando la familia, alguna parte de la familia migra de Italia a Eslovenia, se cambia a K y J, porque ese es en el idioma eslavo, ¿no? Claro. Entonces, pude encontrar en ese pequeño pueblito a el primo de mi abuelo, que sí, sí se quedó en Italia y sí todavía conserva el apellido original, que es Krajnik, con C y con I, ¿no? Entonces, para mí esto fue pues una cosa alucinante, pero hay un detalle ahí, lo voy a contar rapidito. En la foto de la izquierda es una mesa tomando el café mientras yo Ujú. estaba ahí visitándolo, ¿no? Este abuelo en esta zona, ¿no? Ya no hablan ni italiano ni esloveno, hablan un dialecto que se llama véneto. Y yo tuve que ir acompañado por una de las abuelas una de las hermanas de mi abuela, que Ujú. me dijo, yo sé hablar ese dialecto y si no, no vas a poder lograr nada, vamos. Entonces me Wow. acompañó
Y fue espectacular el poder encontrar a estas personas, pero a la vez yo no entendía nada. Yo hacía una pregunta, como entrevistando, como para sacar datos, ¿no? Y el abuelo respondía, ¿no? Unas 2 horas de respuesta. La abuela traducía del véneto al esloveno para mi prima, que también estaba ahí. Mi prima me traducía a mí del esloveno al inglés, yo me traducía en mi cabeza del inglés al castellano, y al final era como, sí, dice que está bien, después de toda la respuesta. Entonces opté por poner una grabadora ahí, para grabar el audio y hacer esa foto, ¿no? De modo que yo siempre me he imaginado, si algún día expongo esto en una galería, voy a poner la foto no muy grande al costado de unos audífonos con este audio de esta conversación en Véneto, ¿no? Es decirle al espectador, piérdete igual que yo me perdí, porque esto es una búsqueda, o sea, hay cosas ¿no? Hay cosas que no es que uno va a buscar y va a encontrar así como todo, ¿no? Perfecto, es una búsqueda, ¿no? Entonces básicamente recojo eso con este portafolio, ¿no? Esto es en la casa del tatarabuelo, del primer Franz Kreisig, que nació en 1838. Entonces, es una casa que estaba ya como casi destruida, ¿no? Pero me pareció espectacular poder entrar y explorar y poder fotografiar eso, ¿no? Y esto también es de esa casa, de las afueras de esta casa, donde encontré este árbol ahí Tremendas raíces. sí, exacto, ¿no? Era un poco una metáfora de lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, estos son los dos proyectos, Churajay y La Memoria del Alma, que quería mostrar ahora, que son como más importantes para mí respecto a este tema de la memoria, ¿no? Y con los que hay una exploración un poco más intensa, porque son largos también. Y quería rápidamente, ¿no? Si el tiempo nos da, mostrar otras exploraciones, ¿no? Muy rapidito. En estos años, ¿no? He estado haciendo algunas otras exploraciones que tienen que ver más que con la memoria, con la vida y la muerte, con esta dicotomía de la vida y la muerte. La foto de la izquierda es una foto mucho más artística, pero nace de ver un simple objeto, que era una cebolla, ¿no? Esta cebolla que estaba seca y muriendo, pero a la vez le habían salido unos tallos, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Cogí la cebolla y lo Al coloqué en estudio. el estudio, ¿no? A hacerle la foto. Y la foto de la derecha es en Francia, en Perpignan, en 2014, que tiene que ver también con este tema de la vida y la muerte. Era una mujer anciana que fue a darle comida a las palomas y se cansó, le dio algo, ¿no? Y no sé, yo imagino que todas las mañanas irá a ese parquecito a darle de comer a las palomas, ¿no? Entonces es justo la rutina y lo cotidiano hasta el último día de su vida, ¿no? Y por último quería mostrar algunos trabajos recientes, ¿no? ¿Qué es esto? A través de mi ventana, que es lo que estuve haciendo en este año, perdón, el año pasado, durante la primera parte de la pandemia, este, eh, este encierro tan drástico que tuvimos, ¿no? Que lo que estoy buscando más bien es una exploración entre lo artístico y lo documental, Lo ¿no? documental. Y Casa de Todos, que también es un proyecto que es del 2020 en la Plaza de Toros de Hacho, que lo hicimos con la UPC, lo hice en fotografía, lo hice a dúo con José Vidal, y empezamos a explorar los espacios y los personajes de Casa de Todos, ¿no? Eh, Luis Cáceres y Carlos Fuller hicieron las entrevistas y los textos de los personajes, y a mí lo que me llamó la atención fueron las historias de vida. Por eso decidí hacer estos retratos, que son Y han retratos sido también en plena pandemia. Este de la trabajo ha sido pandemia. hecho en plena pandemia, ¿no? Sí, sí, con el mameluco y todo, ¿no? Disfrazados, teníamos que ir. Pero a mí lo que me interesó muchísimo fue el poder fotografiar, o sea, a nivel fotográfico, el combinar la parte artística, otra vez, en este caso el retrato, la iluminación. Yo llevé un estudio fotográfico, el fondo, hasta la banquita en la que sentaron, la llevé para poder hacer las fotos. Y a la vez esta imagen que documenta quiénes son estas personas, ¿no? Eh, y con eso paso a los ongoing projects, que son los proyectos que estoy trabajando actualmente.
Sí, déjame unos minutos para Sí, hacerte perdón, algunas preguntas que han llegado, así que vamos a ver el final. ya, Eh, sí, ya, sí, sí, solamente termino con esto, que es claro. en película. O sea, lo que iba es que he regresado nuevamente a los orígenes de mi trabajo y por eso este se llama Orígenes, porque justamente es esa idea del retorno al paisaje, ¿no? Esto se parece un poco a esta foto del 2002 en Cajamarca, ¿no? Del árbol. Los no lugares, que es un proyecto en construcción también sobre espacios, esto lo saco un poco de Marc Augé, del libro Los no lugares, espacios del anonimato, donde Ujú. busco espacios que son como casi ruinas, ¿no? Que ya no son lugares para nadie o quizás sean lugares para otros, ¿no? Y este otro proyecto que se llama La fragmentación de la memoria, que este es un proyecto de la casualidad, ¿no? La historia es alucinante porque hace unos 7 u 8 años, en mi primer intento por regresar a película, conseguí una Rolleiflex y empecé a hacer fotografía en medio formato, pero en una de estas que estaba revelando, ¿no? Me olvidé el negativo mojado con agua en el tanque revelador. Lo dejé Increíble, semanas, me olvidé por completo, me olvidé, increíble. ¿no? ¿Y qué pasó? Que el celuloide empezó a despegarse pues, de la Ujú. película. Y lo encontré, ¿no? Después de semanas y lo guardé. Y ahora que ya, ¿no? Tengo laboratorio, ¿no? Con mi ampliador y los químicos y todo, regresé a ese negativo, lo amplié y me pareció espectacular el poder tener esta foto que es una historia, ¿no? Pero al mismo tiempo que está comida por esta casualidad, ¿no? Por la misma Por materialidad. el olvido, por el olvido. Entonces estoy empezando, son proyectos que estoy todavía, ¿no? Trabajando. Muy bien, eso es. Oye, Muchas no, gracias. extraordinario. Gracias a ti por mostrarnos tu trabajo. Y sí, pues se puede ver tu interés desde el comienzo y esto que uno vuelve. Y finalmente es la mirada, ¿no? O sea, la mirada de Franz está en todo, en toda la línea de tu trabajo. Acá hay algunas preguntas que han llegado. A ver, vamos con la primera. Alexandra Mendoza Aguilar dice, ¿por qué proponer la muestra fotográfica en blanco y negro? ¿Le sería interesante volver a los lugares donde realizó su trabajo fotográfico para realizar una comparación? Esa es la Ujú. primera pregunta. Ya. Sí, creo que se refiere a la de Uchurajay, en blanco y negro, ¿no? Ujú. Yo lo que necesitaba era una herramienta. Yo no me considero fotógrafo ni en blanco y negro ni a color. Tengo proyectos en ambos, ¿no? Y eso depende mucho del tema y de la intención. Pero sí, mucho Urajari elegí hacer blanco y negro porque necesitaba una herramienta que me conecte tiempos, que el lector pueda ver la imagen y no descifrar si es que fue hecha en 2000, perdón, en 1980 o 2012 o 2015, etc. ¿No? Entonces, esa es básicamente la mayor justificación. ¿No? Y si quisiera regresar a los lugares, sí, por supuesto, siempre se puede hacer más y siempre uno puede hacer un segundo, tercero o quinto capítulo, ¿no? Y estoy seguro que al menos con el proyecto Uchurajay, espero, ¿no? Yo justamente he publicado, empecé el proyecto entre los 30 y 36 o 37 años de cumplirse la matanza de los periodistas en Uchurajay. Entonces, Mm. espero que para los 50 años yo pueda retornar un par de años antes, un tiempo antes, ¿no? A hacer un material nuevo, a mirar nuevamente cómo están, porque eh, yo me encontré con las autoridades del pueblo que habían sido los niños de la época de la matanza, ahora tenían cerca de 40 años, ¿no? Y eran las autoridades del pueblo. Entonces, sus hijos de 16, 15, o por ahí años, no creían, decían, no, yo creo que eso no ha pasado, o sea, lo veían como muy, muy lejano. Entonces, sería muy interesante retornar cuando estos chicos sean, ¿no? Unos 15 años más o menos, que sean ellos las autoridades que manden y que den las ideas de lo que se hace y lo que no se hace en ese lugar. Claro. Luego Melanie Morón, no, Gonzalo Carvajal nos dice, ¿cómo sería un mundo sin fotografías? Ahí está una pregunta dura.
Una pregunta filosófica. ¿Cómo sería un mundo sin fotografías? Mira, no sé cómo sería un mundo sin fotografías. De repente no existiría el mundo. Pero antes de la fotografía, eh, las personas tenían la necesidad de hacer una imagen fiel a la realidad, no, lo más fiel a la realidad posible. En esto la pintura ha sido como muy, o le han puesto en ese momento, le han impuesto a la pintura esa necesidad, y cuando aparece la fotografía, la pintura se libera, ¿no? Pero antes, ¿no? Antes de la fotografía, existían las máscaras mortuorias, que es el ejercicio más exacto, ¿no? Del registro del rostro de una persona, Retrato. ¿no? Claro, que viene a ser el retrato, ¿no? Ujú. Entonces, justamente esa pregunta, que puede parecer muy abierta y filosófica, es una pregunta muy especial que puede llegar a enfocarse en un proyecto, ¿no? Yo no lo he puesto acá porque no tengo absolutamente ninguna imagen, pero tengo un proyecto que tiene que ver o sea, ¿no? Estoy esperando mis vacaciones de verano para empezar a hacer un proyecto que tiene que ver con máscaras mortuorias, ¿no? Entonces, Ok. no adelanto más, pero sí da muchísimo para reflexionar. Bueno, de ahí tenemos a Melanie Morón que nos pregunta cuál es la enseñanza que le dejaron sus proyectos, en todo caso. Ujú. Creo que el proyecto que más especial, ¿no? ha sido el de Uchurajay, que me ha dejado la enseñanza de seguir luchando frente a las cosas, ¿no? De seguir vivo, de que no con algo, y esa fue una enseñanza personal, ¿no? Para mi vida personal, ¿no? De no decaer con algo que puede parecer muy grave o que puede tener que ver con la muerte o con la ausencia o con el alejamiento, ¿no? Sino seguir ahí, seguir con tu vida, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible, porque al final, este, la memoria es algo muy rico, ¿no? La memoria es esta cosa que nos... La memoria no es algo estático, ¿no? No es que vayamos a registrar exactamente lo que ha pasado. La memoria es una construcción, ¿no? Entonces Mm. nosotros como seres humanos somos los que empezamos a mirar lo que ha pasado ya dependiendo de nuestra actitud, de nuestros ojos, de nuestra mirada, ¿no? Eso es la memoria. Claro, Entonces, de la búsqueda que tengas. la búsqueda, exacto. A ver, aquí hay otra, y sí tenemos tiempo para sí, tres preguntitas más. Eh, Araceli Aguilar nos pregunta, ¿cómo surgió la idea de realizar esta temática fotográfica? A nivel personal, ¿cómo le afectó la época del terrorismo? Ya, la de Churajay. Eh, ¿Cómo nace la idea? Justamente lo que comentaba, por una pérdida Ujú. personal, ¿no? Entonces, ahí nace la pregunta, en realidad, ¿no? De qué hace una persona con el dolor de la ausencia, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo he ido es, claro, lo he expresado en fotografía, ¿no? Pero humanamente lo que he hecho ha sido ir a tocarle la puerta a los pobladores de Churajay y a preguntarles cómo pudiste tú lidiar con el dolor de la ausencia. Por eso es que hay una enseñanza, porque también hay una pregunta que va ligado a eso, ¿no? La segunda parte de la pregunta, Mariana, era... perdón, Es, ¿cómo te afectó la época del terrorismo? Yo era muy Tú eres chiquito. muy chiquito, eres muy Sí, chiquito. era muy chiquito. En el año 83, en la época cuando ocurre lo de Uturajá, yo tenía 2 años. Entonces yo no tengo memoria de esos episodios grandes, ya de los episodios que pasaron en los años 90, sí. Pero sí hay algo que es parte de mis recuerdos, de mi memoria, de mis vivencias, que es cómo todas estas informaciones las pasaban por la televisión y mi papá lo que hacía era apagar la televisión, ¿no? O por ejemplo en los apagones, ¿no? Lo que hacía mi papá era contarnos una historia maravillosa, ¿no? Para niños. Entonces, él hizo como que nos protegió. Y en ese momento para mí era una cosa, ¡ay, qué bonito el apagón! ¿No? Vamos a escuchar la historia del papá, ¿no? Pero en realidad era una cosa mucho más grande, ¿no? Lo que yo no sabía, y sí tengo ese dulce recuerdo en realidad de esas historias, ¿no? Que también es lo que de alguna manera me llevó a preguntarme qué hay después de esto, ¿no? O sea, yo creo que cuando todos vimos
Yuyanapac en 2003 fue así, ¡puf!, una bomba, ¿no? Porque yo creo que mi proyecto y los proyectos de varios otros fotógrafos que trabajamos el tema de memoria, ¿no? Estamos justamente influenciados directamente por lo que mostró Yuyanapac, ¿no? De alguna manera somos los hijos de Yuyanapac, ¿no? Porque trabajamos ya no el tema de la violencia como tal, sino de la memoria, esta sensación, esta construcción que se deja después de esto, ¿no? Y los procesos de reconciliación también. Ok, hay un comentario de César La Rosa que dice, excelente trabajo, Franz, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias, Lum. Pero tenemos una preguntita de Carlos Yaupari que queda pendiente, que es cómo enfrentar la falta de apoyo a la fotografía documental. Uy, es una pregunta muy compleja. En realidad, es muy difícil que venga alguien y te diga, ya, acá hay $1 millón para que vayas a hacer un documental, ¿no? Es uno el que hace, ¿no? Uchurajay yo lo he hecho en mis vacaciones, ¿no? Es uno el que se busca el tiempo, el que se busca auspicios, ¿no? Y una vez que ya tienes el proyecto, ahí sí hay alguna cuestión un poquito más interesante de poder venderlo, publicarlo, yo lo pude publicar en un libro, ¿no? Entonces, creo que simplemente es eso, o sea, como el documental o sobre todo el ensayo fotográfico es una mirada muy personal, ¿no? No va a venir una empresa, una gran empresa a decir, cuéntanos tu mirada personal, ¿no? Es una cuestión muy, valga la redundancia, muy personal. Ok, y la última pregunta de Jacqueline Camayo, de 27 años, dice, ¿dónde puedo adquirir publicaciones físicas de su trabajo? En el fondo editorial del UPC es el encargado de la publicación tanto del libro de Uchurajay como el de Casa de Todos. Y creo que la librería encargada es SBS, creo. SBS ¿no? y Libum. Sí, ambas, SBS y Libum, aunque Uchurajay sí está en varias otras librerías. Sí, sí. Así es. Bueno, hemos llegado al final, hemos respondido la mayoría de las preguntas. Solo me queda, bueno, acá hay una respuesta de César que dice, hacer fotografía así es hacer que la memoria exista siempre. Qué bonito, qué bonito, Qué bonito. qué bonito texto. De verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos, a los que nos han acompañado el día de hoy. No puedo ver, no, acá está, sí, todavía tenemos... Y muchas gracias, Franz, por compartirnos tu trabajo. La verdad que es emocionante y es cómo te acercas a través de esa calidez, ese respeto que se ve tanto en esta entrada como de puntitas a conocer a la familia. Y se me quedó que todo ese trabajo está a color y de pronto lo de Churajay, que también que estás entrando con mucho respeto, pero el uso del blanco y negro, por ejemplo, que es una respuesta con la que me he encontrado yo. De verdad que ha sido lindísimo conocer tu trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariana. Yo quería agradecer a todos los que están conectados, a ti, Mariana, por moderar esta exposición, y a Lum, ¿no? Porque de alguna manera ha sido muy especial el poder presentar el libro de Uchurajay en el Lum físicamente, ¿no? En 2018, y luego ahora poder estar presentando el portafolio con este proyecto de Uchurajay y con otros más incluido ahí, poder tener esta mirada, un poco, como decía al principio, este viaje a través del tiempo, pero en esta casa, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos desconectamos. Gracias.